Sí, bueno, construiré mi propio parque. Bienvenidos, este es LC en Watchleo Temas. El tema de hoy trata sobre las crisis relojeras. Como ya vimos anteriormente, la crisis del cuarzo comenzó en los años 70 y principios de los años 80. En esta crisis del cuarzo, la industria suiza relojera cayó y pasó de tener 1.600 empresas a solo 600. Una crisis grande, una crisis complicada, una crisis importante. Pero aunque esta es la crisis más sonada, realmente hay otras más, como la crisis de los smartwatch o quizás la inflación de los relojes. La crisis del cuarzo nos deja con lecciones que al parecer nuestros amigos suizos no han entendido completamente. Cosas que han aprovechado otros. ¿Verdad, japoneses? ¿Verdad, alemanes? ¿Verdad, chinos? ¿Verdad, micromarcas? Hoy en día, mientras los suizos se retiran a la cima de lujo, y algunos japoneses los siguen, ¿verdad, Seiko? Y surgen aquellos competidores chinos que al principio daban, pero al parecer nuevas marcas están surgiendo que están dando de qué hablar. Aunque aún los chinos están en ese revoltijo de industria de procedencias discutibles. Pero, ¿qué pasa si siguen mejorando? ¿Qué pasa si los japoneses siguen mejorando? ¿Qué pasa si ya los mejores, quizás en ingeniería, los alemanes siguen mejorando? ¿Qué pasará, suizos? Puedo pensar que la crisis que actualmente está sucediendo es la crisis de los smartwatch. Quizás no es llamada así, dado que aún los suizos no se han estrellado como en la crisis del cuarzo. Quizás aún está sucediendo. Apple vendiendo más relojes, los suizos retirándose a la cima, inflando sus precios y vendiendo menos. ¿Que acaso en las otras industrias vender menos y exprimir a tu público que te queda no es malo? Tengan cuidado, suizos, no siempre han sido los buenos. ¿Verdad, franceses? En tecnología, la industria relojera se divide en atómicos, mecánicos y cuarzos. Mecánicos y cuarzos, ya sabemos. Atómicos actualmente están en pañales. Así como en 1920 el cuarzo era en pañales, era grande, una máquina grande, pero en 1969 ya surgió como un reloj de pulsera. Es posible que en algún momento alguna empresa saque el primer reloj atómico de pulsera. ¿Qué pasará? Revolución, crisis. La crisis que actualmente se está cursando, la crisis de los smartwatch, abanderada por Apple del lado de revolución y Rolex del lado de crisis, quizás inflación de precios. Esta crisis algún día terminará. Todo lo que sube tiene que bajar. Así aprendieron los americanos en 2008. En algún momento los grandes, los pesados se retirarán y los pequeños sufrirán esa explosión de la burbuja de precios y demás desastres que trae esta crisis. Según el precio de los relojes, una mirada objetiva de febrero del 2017 por Pierre y Sergey Maillard, a principios del año 2000 los relojes Richard Mille y otros comenzaron un ascenso a la cima en el lado de Richard Mille, concentrado en investigación y uso de nuevos materiales. Estos relojes subían de precio, pero eran considerables por su rareza, más otros se subieron a ese carro y aprovecharon. ¿Cuál era su bandera? Solamente precios altos. Pero hay algo que ver. En el año 2000 se exportaron 29 millones de relojes en totalidad y en el año 2015 28. Hay problemas ahí, pero en ese mismo periodo los relojes de gama alta se incrementaron 15.5 en el año 2000 a un máximo de 62% entre 2014 y 2015 según el artículo. Es decir, suizos retirándose a la cima. En el año 2014 Apple presentó el primer Apple Watch en septiembre. Ahí llegó algo. Que como Seiko en el año 69 presentando su primer reloj de pulsera de cuarzo, Apple presentó, como mencioné, su Apple Watch, pero Apple dominaría el mercado. En 2017 se vendería en subasta un Rolex Daytona Paul Newman por $17,8 millones. Entonces los precios subirían más y más, hasta el punto de que vendehumos sacarían carteras de inversión en relojes, incluso algunos teniéndolos guardados sin usar. Está bien, lo compraron, es su problema, pero no usarlo, romanticismo mío. En
2019 Apple vendería 31 millones de unidades en todo el mundo, comparados con la industria suiza que vendería 21 millones en 2019. ¿Recuerdan? 2015, 28 millones. Algo está bajando. Y no es el precio de los relojes. La pandemia y posterior a esta empeoró las cosas, con la salida de los ricos a querer gastar su dinero, aumentando sus patrimonios anteriormente. Ahora, solo queda esperar lo que sucederá. ¿La crisis llegará a su máximo? ¿A lo peor? ¿La burbuja explotará? ¿O seguirán los suizos escalando y se mantendrá hasta cierto tiempo? ¿O se establecerán en esos precios súper altos? No lo sabemos. Pero hay cosas que considerar. Esta no es la industria de los diamantes. En esta industria hay varios productores de relojes de super lujo y otros productores surgiendo, llegando a esos mercados que los suizos están abandonando, micromarcas, otros surgiendo en el oriente, problemas. Una cosa que me resulta interesante es por qué Seiko no pudo destronar tanto a los suizos en los años 70, 80, más allá. Pero Apple, ¿en cuántos? Unos años, menos de una década, ha logrado hacerlo, vender más que toda la industria, posicionarse como el gigante. El problema es que Apple es Apple. Seiko quiso ser como los suizos. Pero poco a poco lo van aprendiendo, aunque tienen que aprender esos tropiezos y no repetirlos de los suizos. Ahora estamos a la espera. ¿Cuándo estallará esta posible burbuja? ¿Cuándo terminará esta crisis? No lo sé. Los eventos de relojería tradicionales se están desmembrando. Seiko hace sus avances en Mecha Quartz y demás. Citizen en Bulova hace sus avances como con Precisionist. Quiero ver ese reloj atómico de pulsera, quizás en algunas décadas. Quiero ver la revolución y crisis que cause eso. Quiero ver las soluciones en la mecánica de relojes. Quizás verlo en los alemanes o algún competidor. No lo sé. Quizás en los mismos suizos, como con Frank Mill. Pero es natural en los ciclos humanos.